Y si el directorio está invitado a ver el futuro, a ver la innovación, ¿no es cierto?, controlando el negocio actual, ¿verdad?, velando por el negocio actual, velando por la sucesión, velando por el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que esa parte para mí es un gran diferenciador de éxito. Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. En este podcast tratamos sobre empresas familiares, gobierno corporativo, directorios. Y en esta mañana y este episodio tenemos un invitado, Daniel Montalvo. Él es vicepresidente de Recursos Humanos de Diners Club. Daniel, te damos la más cordial bienvenida a esta mañana. Gracias, Leonardo. Un gusto poder acompañarlos, así que buenísimo. Cuando gusten. ¿Ah? Bienvenido, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos, empecemos. Cuéntanos un poco de ti, de tus 21 años en Diners. ¿Cómo ha sido? Sí. Claro, tengo una trayectoria de casi 30 años en el grupo y 21 en Diners Club del Ecuador. Realmente primero amo lo que hago y por ende nunca me aburro, así que he vivido unos años súper lindos de sucres, dólares, de cosas así. Entonces yo digo, hay un montón de cosas que han sucedido y creo que lo importante es ir aprendiendo todos los días de esas cosas. Excelente. ¿Y qué haces en el día a día ya a título personal? ¿Practicas algún deporte? ¿Cómo sacas de ese estrés? Al estrés del S4 no lo sé. A ver, fíjate, yo creo que ese es un tema súper importante, ¿no? Yo creo que se habla mucho del tema del equilibrio. Yo no puedo hablar del equilibrio porque no soy equilibrado, me gusta mucho trabajar, ¿no es cierto? Pero adicionalmente me dedico a toda la parte de academia. Con la Universidad de las Américas dirijo una maestría en gestión de talento humano y para mí eso es sacar el estrés y adicionalmente soy mujeriego, tengo 2 hijas, ¿no es cierto? Y entonces debo dedicarme los fines de semana y los tiempos adicionales a mis hijas, ¿no? Entonces yo creo que esos equilibrios de la vida son importantes. Dejé el deporte antes de pandemia, había jugado básquetbol durante muchísimos años, pero dejé antes de pandemia y luego de eso ya colgué los botines porque luego de pandemia ya me ha dado un poquito de pereza, ¿no es cierto? ¿No? Y viajas bastante, nos hemos encontrado ahí en el aeropuerto varias, solo en el aeropuerto. Es que fíjate, yo creo que viajar es una experiencia espectacular porque uno ve cosas diferentes, escucho cosas diferentes, aprende mucho, ¿no? Y entonces el mundo no es ni Quito, ni Guayaquil, ni el Ecuador, sino el mundo es bastante más amplio y creo que el viajar, estudiar, ¿no es cierto?, leer y esas cosas a uno le abren mucho la cabeza. Exactamente. Muchísimo. Y Daniel, yo tengo una pregunta. Tú tienes unas redes súper fuertes. Cuéntanos cómo empezó y cuál ha sido tu estrategia detrás de tantos seguidores. Muy bien, a ver, en LinkedIn, ¿no es cierto?, tengo una red profesional muy sólida. Que no la creé para recibir likes, ¿no es cierto? Mi hija pequeña, Lords, ¿cuántos likes tienes? ¿No? Pero el punto más bien es, yo cuando empecé a crear mi red de LinkedIn era para poder postear empleos, ¿sí? Y un poco aportar a la sociedad. ¿No es cierto? Aportar a la sociedad porque todo el tema del empleo en el Ecuador ha estado muy complicado en los últimos, no sé si en los últimos X años, desde que yo nací, he oído crisis en el Ecuador, ¿no es cierto? Y creo que hemos siempre salido adelante, pero especialmente empecé con ese objetivo. Y luego lo he buscado para poder compartir información, para poder compartir ideas. Y creo que eso es lo que me ha llevado a crecer, ¿no es cierto? No me interesa estar en los rankings ni ese tipo de cosas que creo que es totalmente secundario. Pero Sí es de estar activo continuamente, aportando. Y creo que mi red LinkedIn busca eso, apoyar a quien esté en proceso de búsqueda de empleo y por el otro lado aportar en la parte de recursos humanos, que es mi línea profesional. Que amo eso y que lo voy posteando temas relacionados y que va creciendo, ¿no? Progresivamente. Qué bueno, Daniel. Bueno, y vamos a ir entrando ya en materia. Calor. Nosotros en calor. En este caso, nosotros como podcast lo que buscamos es aprender de esas experiencias relacionadas directamente a lo que es gobernanza, directorios. Y tú tienes casi 30 años de lo que nos comentabas en la banca. Entonces, la banca es mucho más regulada, obviamente en estas buenas prácticas de gobernanza. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en este aspecto para que podamos transmitir a la audiencia? A ver,
Fíjate, yo creo que el tema del gobierno corporativo es algo que hoy por hoy se requiere más que ayer, ¿no es cierto? Porque también las regulaciones, porque también la parte de todo lo que es la imagen de las compañías ante la sociedad, como digo yo, el riesgo reputacional, como se lo conoce, ¿verdad? Si bien no tenemos un mercado de valores, una bolsa en la cual se califican ese tipo de cosas en nuestro país, pero creo que eso ha ido evolucionando. Y hoy por hoy yo considero que, dado que en América Latina y especialmente Ecuador las empresas son familiares en un porcentaje muy elevado, este es un elemento que ha hecho que los accionistas, ¿sí?, de muchas organizaciones, no ahora, desde hace mucho tiempo atrás, empiecen a pensar en la sostenibilidad de las organizaciones. Y la sostenibilidad no es del punto de vista netamente del impacto en el clima o cosas de ese tipo, sino la sostenibilidad en el tiempo. ¿Me explico? Estos son elementos que buscamos organizaciones que dejen un legado y que trasciendan de generación en generación. Hace yo les diría que en el año 98 fueron las primeras conversaciones que se tenían en nuestro medio, ¿sí? Con relación a este tema. Y principalmente habían unos argumentos que se decían, oye, tú quieres hacer el proceso de sucesión en tu compañía, permítete asesorar, permítete acompañar, ¿no es cierto?, con varios elementos. Primero, un gobierno corporativo lo que busca es dejar definidas claras políticas, procesos de sucesión, procesos de administración, procesos de incorporación de la familia, desincorporación de la familia, los famosos family officers, ¿no es cierto? Y demás elementos que principalmente han ido tomando forma, y yo creo que progresivamente en nuestro país ya hemos visto que los grandes grupos empresariales han actuado con relación a esos temas. Ha costado más de 20 años, como digo yo, pero creo que la mayoría lo está trabajando en esas líneas. Y en este contexto, Daniel, tú que manejas bastante el talento, nosotros sabemos que en nuestro país hay muchos ejecutivos de un montón de años de experiencia que pueden aportar sentándose en un directorio. Entonces también esa sucesión en las personas que forman parte del directorio, ¿cómo te ha ido en tu experiencia? Fíjate que es súper importante. Normalmente la conformación de directorios en la historia de lo que yo he visto de muchas organizaciones han sido casi siempre amigos del accionista, o sea, familiares o cosas de ese tipo. Y cuando empezamos a profesionalizar directorios ya hace muchos años, ¿qué es lo que se busca? Justamente incorporar talento senior, como lo llamo yo, ¿no es cierto? No canosos o cosas así, sino más bien un senior es aquel que tiene un expertise, una profundización, que no es todólogo, que es específico y que viene a aportarme en un tema específico dentro de los diferentes órganos de gobierno, como son los diferentes comités, el comité de tecnología, el comité de nombramientos, el comité de finanzas, el comité de auditoría, etcétera, etcétera. Y entonces que la regulación nos demanda también, ¿no? Así es. Y entonces ese es el proceso que yo he visto que va evolucionando, Progresivamente veo cambios en estos elementos. También existe formación en este tema, existen instituciones educativas, organizaciones que se dedican a apoyar a la formación de los futuros miembros de directorio. Y creo que eso también es súper interesante, porque todo el mundo cree que porque sabe algo puede ser parte de un directorio, y no es así, ¿no es cierto? Es que yo necesito formarme en modelos de gobierno, en temas relacionados para poder aportar en esto. Entonces veo una evolución muy, muy interesante del tema. Daniel, y yendo un poco a la academia, donde tú estás apoyando ahí como director, ¿cómo están abordando estos temas de gobierno directamente desde la academia? A ver, no es mi línea específica en la academia, pero cuando yo veo los programas de formación, ¿verdad? Yo veo que se pone como un tema más a tratar. ¿Me explico? Y entonces no considero que sea lo mejor. O sea, yo creo que cuando estudias medicina debería también el peso como algo muy light. Exactamente. Entonces la Ansia que se merece, sí. Y cuando tú necesitas un esquema de profesionalización, un esquema de unos requisitos de forma previa, unos conocimientos previos para poder ir preparándote. Entonces se lo pone, no sé si el término adecuado es un relleno o es parte del pensum, pero yo sí creo que necesitamos volcarnos a una formación mucho más integral, específica y esos elementos. Porque
Lo que yo siempre digo, el talento no tiene género, el talento no tiene edad, el talento no tiene... Yo no, lo que necesito es ir preparando talento para justamente estar preparados y listos para los procesos de sucesión en las organizaciones, así como trabajamos dentro de las compañías, la sucesión de los ejecutivos, también debemos administrar la sucesión del gobierno, la sucesión de los directorios y demás elementos. De alguna forma, todo lo que es gobierno corporativo, y estamos conscientes, de ayuda a que las empresas tengan como un certificado. Hablábamos con Henry Yandún en un episodio y él decía, las empresas que tienen gobierno corporativo es un portal y te da la facilidad para que los bancos te presten dinero cuando necesites invertir. Entonces, en este espacio, ¿cómo ves el futuro del gobierno corporativo en las empresas familiares del Ecuador? A ver, cuando nosotros hablamos de las memorias de sostenibilidad, ¿no es cierto? El GRI2 y tal, bueno, hay una serie de metodologías si quieren ver, pero yo siempre he creído, y cuando uno observa y analiza empresas que están en bolsa, uno de sus principales elementos son sus anuarios, son sus informes que son públicos, porque cuando hablamos de gobierno corporativo no solamente estamos hablando del accionista, de los colaboradores, sino también estamos hablando de la sociedad, ¿no es cierto? Los diferentes personas o grupos de personas que se ven afectadas por una decisión de una organización, que exactamente son los stakeholders, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno va en sus memorias, va dejando claro su personalidad, su forma de hacer las cosas, y yo creo que es súper importante irnos alineando en esas prácticas que son diferentes en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pero que finalmente todo lo que buscan es dejar claro que esta organización está gobernada de una forma adecuada y que tiene claramente elementos de sostenibilidad de mediano y largo plazo. Y eso creo que es el gran diferenciador de éxito. Y en el aspecto de recursos humanos, ¿cómo han logrado ustedes transmitir esa misma identidad de forma de gobernar? Fíjate, yo creo que nosotros partimos de una premisa que los equipos de recursos humanos debemos ser quienes participamos desde el punto de vista de guiar elementos de gobierno corporativo primero, segundo, de poder seleccionar miembros de directorio, tercero, de poder hacer las inducciones, el entrenamiento, el update continuo de los miembros. Y creo que esa es la parte fundamental, porque estás invitando a una persona que tiene un criterio, una formación, etcétera, etcétera, que lo que buscas es alinearse a esa filosofía, a esa cultura, a ese legado que quiere dejar el accionista o el grupo de accionistas. Y entonces, recursos humanos es un facilitador, y creo que recursos humanos es un puntal en el manejo de los temas de gobierno corporativo. Todos creo que somos corresponsables del tema, pero yo creo que recursos humanos debe hacer mucho énfasis en esos procesos, insisto, de la selección, de la inducción, del entrenamiento de los miembros, del seguimiento, de estar claramente establecido el tema de las compensaciones de los miembros del directorio y demás elementos, para que sean elementos profesionalmente manejados también. Y lo vemos desde el lado bonito, pero también viene desde el lado malo, cuando no cumplen estas funciones. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tienes un buen gobierno corporativo, tú tienes una evaluación de los desempeños, de los directorios, y creo que es súper importante, y deben ser evaluaciones objetivas, o deben ser evaluaciones que tienen que ver con el qué y con el cómo, es decir, qué haces y cómo lo haces para poder evolucionar. Entonces, parte de eso es tener el performance, el desempeño de los gobiernos corporativos. De alguna forma, las instituciones financieras son un referente para las compañías, ¿no? Porque son los pioneros en formalizar y tener su gobernanza, su estructura, sus miembros de directorio. Y en este caso, ¿qué mensaje les podrías dar a los empresarios sobre estas buenas prácticas que sí funcionan y la banca es un referente? Y a ver, yo te diría que creo que más allá de referente, el sector financiero es un sector totalmente controlado. Si nos vamos a todos los sectores económicos a nivel mundial, somos los que más control tenemos en todo lado, y así se atreven a hablar mal, como digo yo, no tienes ¿no es cierto? Exactamente. Justamente porque manejamos dinero de terceros. Pero el hecho es que fíjate que creo que ha habido un proceso de implantación muy forzado, como digo yo. Pero yo creo que todo el modelo en general es para cualquier tipo de industria, ¿no es cierto? Y cuando yo les comento, cuando estamos haciendo entrenamiento a futuros miembros de gobiernos corporativos, de comités, de directorios, lo que normalmente debemos entender es que esto es válido en cualquier tipo de industria y que todo va a depender de cuál es la formalización y la sostenibilidad que la organización está buscando. Entonces, creo que sirve desde los emprendimientos hasta los grandes corporaciones,
administraciones, ¿no es cierto? Si nos vamos a los modelos americanos que tienen directorios totalmente separados, procesos de administración, Los más chiquitos. son cosas de administración, ¿no es cierto? Que son totalmente independientes, tienen una práctica mucho más ajustada que la que podríamos tener por acá seguramente. O si te vas a los modelos japoneses, donde tú encuentras colaboradores, jefes, ¿no es cierto? Familia, sociedad y cosas de ese tipo. Entonces, cada modelo es interesante. Yo lo que siempre digo es cómo adecuamos para cada sector, pero basándonos en que lo que buscamos es justamente sostenibilidad, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy hablando, ¿no es cierto?, de sostenibilidad, estoy hablando de que estas compañías sean duraderas. Si bien toda la teoría moderna dice que las compañías están cerrando mucho más rápido en temporalidad, pero yo creo que eso también es relativo y tiene íntima conexión con no haber montado modelos de gobierno, ¿no es cierto?, que me permitan la construcción de un mediano y largo plazo. No, de hecho coincido contigo y sí, la academia y investigaciones hablan de eso, ¿no? De que las compañías viven cada vez menos años, promedio creo que hasta el 2050, 15 años va a vivir una... Sí, y hasta menos, dice, ahí tal vez. Entonces sí es preocupante de alguna forma y por eso nosotros como la AMD, como la asociación que tú bien conoces, promulgamos este tema de ir socializando en los empresarios esa importancia de tener un directorio para que te ayude a permanecer más en el tiempo. A la larga sí es un apoyo, esas nuevas ideas, nuevas visiones, esos aportes y traer esa experiencia es muy valioso. Correcto. En este caso, Daniel, tú como ya con tantos años y este seniority de muchos años, valga la redundancia, ¿qué has visto? ¿Cuáles son las características que debería tener un miembro de directorio independiente? Yo creo que es fundamental, a ver, yo siempre me voy más a la línea conductual, si quieren ver, porque yo creo que tiene que tener formación académica, eso es obvio, debe tener experiencia, eso es obvio, debe tener conocimiento, eso es medio obvio. Para mí el gran diferenciador de éxito es la parte conductual. Cuando yo hablo de competencias, hablo de comportamientos intrínsecos relativamente estables que tienen los mejores en el desempeño. Es la teoría, ¿no es cierto? En español, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, que esa persona me demuestra las conductas cuando actúa. Más allá de hablar, actúa. Y cuando yo estoy viendo, ¿no es cierto? Para mí es algo fundamental, que es la parte de la integridad de las personas. Para mí esa es una base fundamental y en un país que ha tenido un entorno un poquito interesante, ¿no es cierto? Entonces yo digo, es fundamental la parte de la integridad. Uno, todo es para mí el enfoque en el cliente. O sea, las organizaciones existimos porque tenemos clientes que consumen, que compran, que yo qué sé, nuestros productos y servicios. Un foco en el cliente. Obviamente todo el tema que tiene que ver con todos los conceptos de pensamiento analítico, pensamiento conceptual. ¿Por qué? Porque parte del directorio es ver la innovación, ver el futuro, tener el criterio de entorno, entender cómo yo afecto a la sociedad, ¿no es cierto? Cómo en esta construcción, en este constructo que se llama empresa, llego a la ecuación económica incremental que dice, oye, tú generas ingresos para pagar impuestos, esos impuestos sirven al gobierno para hacer obra, esa obra va a generar más empleo, ese empleo va a generar consumo en la tienda, bla, 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 bla. Entonces, en ese círculo virtuoso, es donde nosotros debemos enfocarnos en este tipo de pensamiento analítico conceptual que busca el futuro. Yo creo que estos 4 elementos son fundamentales cuando yo estoy buscando miembros de directorio. Y cuando salgo a verlos, específicamente me concentro mucho más en eso, porque como digo, la parte dura es dura. ¿Me explico? O sea, ¿sabes de finanzas o no? ¿Sabes de auditoría o no? ¿Sabes de economía o no? Bla, bla, bla. Entonces, el punto para mí es claro, la diferenciación está en la parte conductual. Y en la parte que actúas de acuerdo a lo que también predicas, como digo yo. Y esa es parte para mí fundamental también del liderazgo. Excelente. ¿Sí? Daniel, y remontándonos un poquito a lo que nos mencionabas, los directorios es para aplicar en pequeñas, grandes, medianas empresas, en todo tipo de empresas. Aquí quisiéramos que nos ayudes con un consejo de un directorio ideal. Sabemos que no existe, pero ¿cuál sería el mix adecuado que tú consideras para que nos puedan escuchar? Un mix en composición. Yo insisto que el talento no tiene género, si bien la norma nos exige ahora un grupo, ¿no es cierto?, de X porcentaje, respeto mucho, pero al mismo tiempo yo lo que debo primero es atraer talento, y el talento es amplio. Segundo elemento, yo no necesito necesariamente tener expertos de mi industria. Yo lo que necesito es incorporar diversidad de pensamiento también. Entonces,
gente que viene, ¿no es cierto?, con una cabeza mucho más enfocada, insisto, en el cliente, en la integridad, en el pensamiento analítico, en el conceptual, que se sienta y que probablemente le toma su tiempito entender nuestra organización, pero que finalmente tiene la capacidad de comprender hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, y con eso me empieza a dar información. Entonces, creo que esto de ejemplo, el de recursos humanos de la banca, solo puedo trabajar en la banca, no es cierto. Los recursos humanos es algo genérico, me explicó, y puedo trabajar en la industria lechera y en la industria ganadera y en la industria de lo que quieran. Entonces, yo creo que ese es un tema para mí, un diferenciador de éxito importante en los consejos de administración que o me han invitado a hablar o lo que fuese. Cuando yo encuentro esa diversidad, creo que es mucho más positivo, porque tengo un paradigma diferente. No estoy encerrado en solamente verlo tal cual es mi industria y se acabó. Entonces, de ejemplo, la banca, cuando que está regulado por todo lado, no tienes dónde moverte. Pero si traes una persona de una fintech o si traes una persona de un retailer, ¿no es cierto? Entonces te va a generar frescura y te va a permitir ver cosas que tú no ves. Y si el directorio está invitado a ver el futuro, a ver la innovación, ¿no es cierto?, controlando el negocio actual, ¿verdad?, velando por el negocio actual, velando por la sucesión, velando por el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que esa parte para mí es un gran diferenciador de éxito, no sesgados. Y ¿sí? en esto justo topando el tema de cómo conformar un directorio, es importante también ver o tu expertise o cuál es tu punto de vista, cuánto tiempo debería permanecer un miembro de directorio independiente para medirle. Porque pasa 1 año, pasa 2, pasa 3, pero en tu experiencia, ¿cuál sería el tiempo tal vez recomendado? No sé. No tengo, si quieres, no tengo ni estudiado ni visualizado. Yo creo que el tiempo es súper relativo. En el sentido de que dependiendo de los procesos de selección que hiciste, de inducción a la compañía, del entrenamiento en el negocio propio, tú vas a tener unos tiempos, si quieres ver, de comprensión mucho más rápidos o un poquito más lentos. Primer elemento. Segundo elemento, cuando nosotros estamos incorporando conceptos de cultura, tú eres parte de un nuevo equipo. Y vas buscando, ¿no es cierto?, un enlazamiento entre los miembros del equipo, y eso toma tiempo, pero viene mucho más por cada uno que por las propias organizaciones. Luego de eso, el performance o el desempeño, para mí tiene que ser medido, exagerando, 1 vez al año, ¿no es cierto?, para saber, oye, ¿estás participando o no? Hay comités específicos en los cuales tú puedes hacer unos análisis mucho más cortos de tiempo. Y por el otro lado, yo siempre he dicho, el tiempo para mí siempre va a ser relativo, no porque tienes más tiempo, tienes mayor profundidad. Para mí el tiempo, ¿no es cierto?, me da una información, pero la profundidad y los resultados van viendo en la forma como interactuamos y cómo profundizamos en las cosas y cómo vamos dando los resultados. Entonces puede ser corto o largo, te diría, no tengo hoy. El refrescamiento de los directorios también siempre va a ser bueno. ¿Qué tiempo hay? No lo sé tampoco, ¿no es cierto? No lo sé, pero Mientras den buenos resultados. Mientras den buenos resultados, se hacen actualizaciones, se mantienen actualizaditos, pueden ser eternos si quieres ver, ¿no es cierto? Es medio relativo ese tema de la temporada. Es bueno saber que el desempeño es un marco muy fundamental y basado en la evaluación y que yo siga, porque si no, también... Tiene una evaluación objetiva, por supuesto. O sea, no es una evaluación de que me cae bien o me caen mal, sino realmente cuál es tu rol en el directorio, en los comités, qué haces, qué no haces, entiendes, no entiendes, aportas, no aportas, etcétera, etcétera. Obviamente hay que estructurar procesos muy claros para ese tema y estar claros de que todos los miembros del directorio somos evaluados también, ¿no? Excelente, Daniel. Para ir cerrando el podcast, sí me gustaría que puedas darles un consejo a todos esos altos ejecutivos con muchos años de experiencia que tienen esa aspiración de llegar a estar dentro de un directorio como miembros independientes. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que en base a lo que les decía, uno, que yo sea experto en temas de recursos humanos no quiere decir que voy a ser experto en un modelo de gobierno o un experto miembro de directorio. Primero, para mí lo básico es la formación. O sea, si uno quiere ser miembro de un directorio, debe formarse. Y la formación no acaba tomando un curso. La formación es continua, es todo el tiempo el refrescamiento, ¿no es cierto? Primer elemento. Segundo elemento, ¿no es cierto? Lo que yo digo, los senior tenemos ya canitas como para aportar cosas y debe haber una genuina vocación de transferir
de transmitir, ¿no es cierto? De permitir que los más juniors se conviertan en senior, ¿no es cierto? Y que las compañías nos aprendan, si quieren ver, a escuchar desde el expertise, desde el conocimiento, pero ante todo desde la transparencia y desde nuestra propia experiencia laboral. Entonces, para mí estos dos elementos son fundamentales. Entonces, yo insisto, continua formación, un update todos los santos días, ¿verdad? Y toda esa vocación de realmente dejar un legado. Si tenemos canas es para transferirlas, ¿no es cierto? Porque mañana alguien más va a tener canas. Y si yo quiero ser senior, yo fui junior, entonces alguien me ayudó a pasar de junior a senior. Entonces yo creo que ese proceso de sucesión, ese proceso de transferencia es algo fundamental para los procesos de formación de gobiernos corporativos y demás elementos. Muy bueno, muy buen mensaje, gracias, Daniel. Bueno, y con esto yo creo que terminamos el podcast. Te agradecemos mucho tu tiempo, Daniel. La verdad, siempre es muy interesante conversar contigo de estos temas y sobre todo desde el punto de vista de tu expertise, ¿no? Hacia la conformación de miembros de directorio. Muy valioso y agradecido, Daniel. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Creo que este es un episodio muy importante en el cual van a poder ver muchos consejos para mantener un buen performance en las organizaciones. Correcto. Gracias a ustedes por la invitación, pero siempre a las órdenes. Buenísimo. Gracias a todos.